El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a mirar en el libro de los Hechos, tenga su Biblia allí a la mano, capítulo 2, verso 46 y 47. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias. Exaltamos tu nombre. Reconocemos que tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra. Háblanos en esta mañana por medio de tu palabra. Instrúyenos por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a convertir nuestras casas en altares de tu presencia, altares de tu palabra. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús decimos todos, amén. Amén y amén. Casas y altares. La iglesia que el Señor levantó, aproximadamente año 30, algunos lo ponen un poquito después. Esta iglesia comenzó con 120 personas. Este gran evento está descrito en el libro de los Hechos, capítulo 2. Usted puede ver allí cómo nació la iglesia de la que usted y yo somos parte. Nosotros no somos una iglesia independiente, sino que somos una iglesia que hace parte del tronco original, el tronco que inició allá en Jerusalén. ¿Estamos entendiendo? Somos una iglesia que es parte de la extensión que comenzó en Jerusalén aproximadamente en el año 30. Así que somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de ese inicio grande que comenzó en ese entonces. No fue fácil. ¿Cómo comenzó la iglesia? Comenzó con un derramamiento poderoso del Espíritu Santo. Los 120 que estaban sentados allí en el aposento alto comenzaron a hablar en otras lenguas. Comenzaron a recibir un mensaje y fue tan poderosa la manifestación del Espíritu Santo que toda la región, toda la zona se enteró, todos se dieron cuenta. Al parecer el aposento alto era como una especie de terraza desde donde todos los que estaban en la parte inferior podían ver y podían escuchar lo que estaba pasando. Por eso fue que los trataron de borrachos, de locos, porque estaban hablando en otras lenguas y por todo lo que había acontecido. Allí nace la iglesia que hoy, hasta el día de hoy, persevera. ¿Cuántos comenzaron en esa iglesia? 120 personas, entre hombres y mujeres. ¿Cuántos hay hoy? Millones. Yo creo que hay millones. Y se cumplió la palabra del Señor. Él sembró la semilla de mostaza y ya mire el árbol de mostaza grande que hay. Así es el reino de los cielos. Y somos parte de esa iglesia. Nosotros no somos una rueda suelta por allí, una rueda independiente. No, nosotros estamos en el tronco, pegados allí al Señor. Dependemos de Él. Amén. Somos la iglesia de Cristo. Gloria a Cristo. Con eso también estoy diciendo que hay iglesias que sí son independientes y no hacen parte de ningún tronco y están, mejor dicho, como rueda suelta. Ojo con eso. Pero aquí
hablando acerca del inicio de la iglesia que comenzó en Jerusalén. Jerusalén es como decir el ombligo de la tierra, el centro de la tierra. Desde allí se dispersó la iglesia a todas partes y llegó acá. En la época de la colonia llegó a Colombia, o a lo que hoy es Colombia, nuestra amada nación. Este inicio tampoco fue fácil aquí en Colombia. Hay un momento en el que vamos a hablar acerca de la historia de la iglesia aquí en Colombia y aquí en Barranquilla y en Soledad. No será hoy, pero la iglesia tiene una historia, y es una historia marcada por la persecución, la oposición de personas que no quieren escuchar el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación. Es duro decirlo, pero es así. Hay gente que no quiere ser salvo, no quieren conocer a Dios y no quieren escuchar el mensaje de salvación. Esa iglesia que nació en Jerusalén, ellos iban al templo. Me imagino cómo se llenó el templo la primera vez después del descenso del Espíritu Santo. La gente fue al templo, iban a las sinagogas, pero tuvieron que dejar de ir al templo y tuvieron que dejar de ir a las sinagogas. Ya no podían ir al templo porque eran los cristianos, ya no eran los judíos. Ese es un detalle que vale la pena mencionar. La primera iglesia era totalmente judía. Los gentiles, los que no somos judíos, llegamos después. La primera casa gentil que recibió el mensaje del evangelio fue la casa de Cornelio, un centurión romano. Todas esas familias tuvieron que dejar de asistir al templo porque ya los comenzaron a señalar, hasta los maldecían. Ya no podían ir a la sinagoga porque había un rezo en el que ellos tenían que confesar que todo aquel que creyera en Jesús estaba bajo maldición. Imagínense. Y eso lo adoptaron para que todos los que asistían a la sinagoga y al templo tuvieran que renunciar a la fe en Jesús. Así que como ya ellos no podían ir al templo de Jerusalén, no podían ir a la sinagoga, ¿dónde comenzaron a congregarse entonces los hermanos? Dígalo más fuerte. En las casas, sí señor, en las casas. Tuvieron que empezar a asistir a las casas. Y así fue como la iglesia comenzó a prosperar, a fortalecerse doctrinalmente, espiritualmente y a crecer numéricamente. Convirtieron las casas en lugares de altar. Por eso es que mire cómo dice el pasaje. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, todavía aquí iban al templo, dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y fíjese, mire la mecánica. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Antes de ellos entender que ya no podían seguir yendo al templo ni a la sinagoga, la iglesia crecía porque Dios estaba con ellos. Dios es el que atrae a las personas hacia Él. Las personas no llegan a Cristo solas. ¿Me estoy explicando? Los que llegamos a Cristo llegamos porque su Espíritu nos empujó, nos convenció, nos llamó y nosotros llegamos. Pero ningún ser humano llega por iniciativa propia. Todos llegamos porque el Espíritu Santo nos convence. Eso también quiere decir que hay gente a la que el Espíritu Santo comienza a convencerla. Ven, vamos a la iglesia para que seas salvo, ven, vamos. Y también hay gente que dice, no. ¿Sí? Se resisten al llamado que hace el Espíritu Santo. Por eso es que una vez más dice el Señor a través del profeta, busca al Señor mientras pueda ser hallado. Busca al Señor mientras pueda ser hallado.
Porque va a llegar el día en que ya no habrá más clamor. ¿Estamos entendiendo? No habrá más iglesia. Lo que tú ves hoy va a dejar de existir. ¿Quién me dice por qué va a dejar de existir? Porque la iglesia se va. Los que estén se van. Pero los que no estén firmes se van a quedar. Y como decía nuestro hermano, como ese gran evento que es el arrebatamiento de la iglesia se va a dar en una fiesta de trompetas, puede ser este año, puede ser, pero aunque no fuera este año, ¿sabe qué? Yo voy a estar aquí firme para el Señor, porque el Señor viene pronto. Y si el Señor dice pronto, mi hermano, téngalo por seguro. De pronto no pronto para usted, para mí, porque vemos como que muy lejos, pero para el Señor sí es pronto. Lo que nos queda de vida aquí son segundos. Así que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, dice el profeta Isaías en el capítulo 55, porque va a llegar el día en que no. Hay gente que dice, no, yo busco al Señor cuando ya yo sea mayor, cuando ya yo ya sea un anciano, una anciana. Y si tu corazón se endurece, y si llegas a decir ya en la ancianidad que no quieres nada con Dios, y si no llega anciano, por eso hoy es el día de salvación, amén. Hoy es el día, no hay más. Tenemos que afirmarnos en el Señor hoy. Dice el apóstol Pablo, el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga. A eso estamos llamados en la iglesia, a mantenernos firmes en el Señor. Así que el Señor, a toda esta gente aquí que estaba en el primer siglo, en los comienzos de la iglesia, a ellos les prohibieron ir al templo, les prohibieron ir a la sinagoga, y ellos tuvieron que usar sus propias casas para reunirse. Y si no, la casa no funcionaba, entonces debajo de un árbol, pero la iglesia estaba viva, estaba creciendo. Estaba firme la iglesia. Ese es el contexto del pasaje que nosotros hemos visto hoy. Hechos capítulo 2, versos 46 al 47. Ese es, mi hermano. Esa es la realidad que vivió la iglesia y que tenemos que seguir copiando, imitando. Hoy nosotros tenemos un lugar donde nos reunimos. Y gloria a Dios porque es un lugar, gracias mi hermano, es un lugar donde estamos aquí cómodos. ¿Cuántos se sienten cómodos? ¿Sí ha visto los videos de estas iglesias que se inundó la iglesia y llegan en canoa y alaban al Señor en canoa? ¿Los han visto? Yo se los voy a mandar, o yo. O estas iglesias que tienen que reunirse en un lugar a escondidas porque el gobierno no permite que la iglesia se reúna. Y entonces cuando se dan cuenta que están cantando, que están alabando, les levantan a piedra el lugar, los amenazan con matarlos y en algunos casos, los más drásticos, los matan. Eso es noticia de todos los días. Entonces no ignoremos eso. En realidad estamos en un lugar muy bonito, pero esto no es lo que importa. Lo que importa es que nuestro templo sea bonito para el Espíritu Santo. Amén. Que nuestra vida realmente sea un templo donde Él habite. Aunque por fuera estemos debajo de un árbol, eso es lo que importa. Vamos a mirar entonces 3 características de la iglesia primitiva que debemos adoptar nosotros también hoy. Porque nosotros somos producto de esa iglesia primitiva. Nacimos, somos extensión de esa iglesia. Lo único diferente entre ellos y nosotros es que ellos estaban en el siglo I y nosotros estamos ¿en qué siglo? Siglo XXI. Eso es lo diferente. Pero aparte de eso, oramos al mismo Dios, tenemos la misma escritura, cantamos hasta muchos de los coros muy parecidos. Esa es la diferencia, vestimos diferente, pero es la misma iglesia. Lo esencial de la iglesia sigue siendo igual, porque aquí está el mismo Espíritu Santo que estaba allá.
Aquí está el mismo Dios que adoraba la iglesia primitiva. Miremos entonces esas tres características. La primera, la iglesia primitiva, ellos perseveraban unánimes en las casas, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Cuando hablamos de casas, tenemos que pensar en familia. Cada casa es una familia. En la Biblia, la palabra casa es un sinónimo de la palabra familia. Mi casa no es en las paredes, el lugar el techo. Algunas son muy bonitas, otras son muy deficientes, muy humildes. Las casas de las que están hablando aquí eran lugares de reunión de la iglesia en familias. Lugares donde la iglesia se reunía y lo hacían perseverando. ¿Por qué perseverando? Porque en ese entonces la iglesia era nueva. El mensaje de Jesucristo era un mensaje para muchos nuevo, pero era un mensaje basado en la escritura del antiguo pacto. Era el cumplimiento de las profecías del antiguo pacto. Y ellos tenían que reunirse en las casas. ¿Y de qué manera lo hacían? Dice, perseverando y en unanimidad. Perseveraban unánimes. ¿Cómo se reunían ellos en las casas? Perseverando unánimes. Eso habla de paz, tranquilidad. Eso habla de coinonía, unidad, armonía. Ellos se reunían en las casas. Muchas de las casas de algunas de estas personas eran casas grandes, otras eran más pequeñas. Pero estas personas iban donde sabían que debían reunirse y allí participaban de la cena del Señor. No solamente participaban de la cena del Señor. Hay una mención aquí en el verso 46 que dice, partiendo el pan, verso 46, y partiendo el pan en las casas. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Haga una distinción entre partiendo el pan y comían juntos. Esa expresión, partiendo el pan, era que celebraban la cena del Señor. Esa es la forma para referirse a participamos de la cena del Señor. ¿Qué hacían después? Había comida y todos comían. Pregunto, ¿por qué la iglesia se reunía en casas y comían todos juntos allí? ¿Por qué sería? Pensemos un poco y te vas a dar cuenta, porque es que era un día de culto para el Señor. Comenzaban tipo 8 de la mañana y terminaban en la tarde, por allá a las 4 de la tarde, 5 de la tarde. No era un culto de 2 horas. Era el día del Señor. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? Era el día del Señor. No era la hora del Señor, era el día del Señor. En el sentido de que era un día de culto. Ahora, algunos han entendido que eso lo hacían todos los días. No, no era todos los días. La expresión griega para referirse a cada día es el día señalado, el día asignado. Hay un pasaje bíblico, me gustaría que lo viéramos aquí en la pantalla, Hechos 27. En Hechos 27 se dice qué día la iglesia se reunía y hacían todo esto. Dice así, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Estamos entendiendo el mensaje? ¿Cuál es el primer día de la semana? O sea, hoy.
Hoy es el día señalado. Hoy es el día en que nosotros como iglesia nos reunimos. ¿Por qué es el primer día de la semana? ¿De la semana de qué? El día de ayer fue el último. Y Dios estableció que el último día de la semana es para reposo. Hoy es el primero de la semana. Vamos a entender esto. El primer día de la semana, ¿de qué? ¿Qué se hace en la semana? Trabajo, estudiar, los quehaceres, ir, venir, etcétera. Pero fíjese que aquí está la iglesia hoy, primer día de la semana, reunida, y no solo nosotros aquí, en muchas otras iglesias, miles de iglesias, reunidas el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque Jesús se apareció a sus discípulos, ¿qué día? El primer día de la semana, o sea, el domingo. ¿Quién estableció entonces que la primicia de la semana se la diéramos? ¿Quién estableció eso? El mismo Jesús. Es Jesús. ¿Por qué? Porque este es el primer día de la semana de trabajo. O sea, hoy la gente debería estar trabajando. ¿Pero qué dice el mundo del domingo? Que es de descanso. Pero nosotros estamos aquí trabajando para el Señor, buscando de Dios y sobre todo dedicando la primicia de la semana al Señor. Porque si la primicia es santa, ¿cómo es el resto de la cosecha? Santa. Si la primicia es buena, ¿cómo es el resto de la cosecha? Es buena. Entonces, ¿qué le dirías tú a aquellas personas que dicen, no, yo el domingo no voy? ¿Qué le dirías? Te va a ir mal el resto de la semana. Ahora, no es el deseo de nadie que le vaya mal. Ojalá Dios en su misericordia les ayude. Pero el principio bíblico, ¿cuál es? Dedícale el primer día de la semana al Señor, con tu familia, en tu casa. Dedica el primer día de la semana al Señor. Y mañana, que es el día en que normalmente la gente entra a trabajar a la empresa, al negocio, etcétera. Oye, tiene que ser diferente, mi hermano. Porque Dios no miente, Dios es fiel. Dios es fiel. Yo le entregué la primicia al Señor, tiempo de calidad. Aquí estoy, Señor. Voy a orar por esta semana que comienza hoy, Señor, porque yo creo que tú me vas a bendecir. Es cuestión de lógica. La primicia es una doctrina en la Biblia de tapa a tapa. Y la primicia, ¿quién es el dueño de la primicia? Dios es el dueño de la primicia. No nos pertenece. Esto es importante. El día señalado, la gente se reunía el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Ese es otro detalle. Todos los primeros días de semana, ellos participaban de la cena del Señor. Todos los primeros días de semana. Y después que participaban de la cena, había comida. ¿Por qué? Porque ellos estaban todo el día allí. Ahora miremos qué tan alejado está el modelo de hoy del modelo que estableció el Señor. Si estás reunido en la iglesia, pero estás pensando cuándo se va a acabar, tengo que ir a comprar, tengo que ir a buscar, tengo que ir a hacer. Eso no es tiempo de calidad. Estás, en ese caso, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Estás cumpliendo un tiempo religioso. Un rito en el que crees que por hacer vas a recibir. Y no es así. Tú haces porque tienes vida espiritual.
Pero si es porque crees como una especie de fetiche, si yo voy, tengo bendición. Pero viene y está como gallina en baile de cucaracha. Eso no va a traer bendición, eso es un rito más. O cucaracha en baile de gallina, ok. Burro entre vacas. Ok, paremos ahí. En realidad tienes que disfrutar de la presencia del Señor. Aquellos hermanos que tal vez dicen, ay, yo no voy acá, o no me gusta ir acá, o no quiero ir porque es que allá está como muerto. ¿Quién es el muerto? Nosotros a la iglesia nos reunimos para adorar al Señor. Cada uno de nosotros es un tizón encendido. El tizón apagado, donde vaya se va a sentir apagado y muerto. ¿Estamos entendiendo? El tizón que está apagado, donde vaya, todo lo va a ver aburrido, apagado, muerto. Por eso nosotros venimos, nos reunimos, y cuando nos reunimos hay una hoguera aquí, hay un fuego del Espíritu Santo. Entonces tú no puedes estar en la alabanza mirando lejos. No, métete en el río. Métete en el río. Disfruta de la presencia del Señor. Concéntrate, porque es para el Señor. Entonces, la iglesia se reunía, partían el pan y comían. Acá es difícil hacerlo. Ya hay un hábito. Hay muchos que incluso llegan muy tarde y se van temprano. Otros llegan y ya están mirando el reloj. Hay algo entonces que está fallando. Hay algo que hay que mejorar. Pero eso no puede seguir así. ¿Sabes por qué? Porque va a llegar el momento en que te vas a sentir decepcionado de la palabra y de Dios. Y no es Dios quien tiene la culpa. Tampoco la iglesia. Es tu falta de búsqueda de Dios. Aquellas personas que se sientan o se juntan al lado de alguien porque este hermano sí, como que aquí sí está Dios. No, eso no se pega, mi hermano, no se contagia. Cada uno tiene que buscar de Dios. Amén. Cada uno tiene que llenarse del Espíritu Santo. Y cada uno tiene que aportar ese fuego del Espíritu Santo cuando estamos todos reunidos, como ahora. La iglesia persevera, dice aquí en el Hechos 2:46, y perseverando unánimes. ¿Por qué se habla de perseverar? No se habla de perseverar cuando algo es deleitoso, sabroso, fácil. Se habla de perseverar porque es que ellos estaban siendo perseguidos. Toda esa gente que estaba allí, reuniéndose en la iglesia, en las casas, eran gente perseguida. No los aceptaban en el templo, no los aceptaban en las sinagogas. Algunos de ellos habían sido echados por la familia. Estoy hablando del tiempo del primer siglo, de la iglesia primitiva. Cuando ya ellos no podían ir a los lugares oficiales, ellos tenían que reunirse en las casas. ¿Por qué no había pelea, no había murmuración? Dice, alegría y sencillez de corazón. No había crítica, no había señalamientos, no había malicia. ¿Por qué? Porque todos los que se reunían eran gente que estaba genuinamente llenos de Dios, buscando de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Se necesita que haya gente que no quiere llenarse de Dios para que el diablo pueda meter murmuración, contienda, pelea, crítica, malicia, ataques. Con uno es suficiente. Por eso dice aquí, con sencillez de corazón, porque es que no había lujos, no había cosas finas, pero ellos estaban felices, estaban contentos.
porque eso era lo que ellos podían adquirir. No había esa exigencia de ¿ese es pan así o es pan asado? No, venga como venga, este es el pan que el Señor me está dando y me lo voy a comer con gozo, con alegría. Cada casa donde el evangelio se predicaba, esa familia, todos los que estaban allí estaban felices. Hoy no hay carne, hoy no importa, estamos felices, contentos. Hoy ayuno. ¿Ayuno? Yo no estoy en ayuno forzado. Oh, gloria a Dios. Pase lo que pase, alegría y sencillez de corazón. Ahora, yo sé que Dios quiere bendecirnos como familias. Esa es su voluntad. Pero ¿y si toca soportar persecución? Pero ¿y si toca atravesar un desierto? ¿Qué vas a hacer? ¿Y si eres el único cristiano en tu casa? Ellos están esperando, viendo a ver en qué te equivocas, en qué fallas. Perseveraban unánimes. Unánimes quiere decir con un mismo sentir. No había contradicciones. No había peleas por detalles. Esa es una familia que realmente ha entendido el mensaje del evangelio. Por eso hay casas donde no se pueden abrir altares familiares. Casas donde se vende licor, allí no se puede abrir un altar familiar. Porque la misma gente van a señalar y van a criticar, mira, los evangélicos, los hermanos están allí y que orando, están seguramente tomando. Una casa donde hay constantes peleas. Imagínense este ejercicio. Vamos a pasar una planilla a nuestros vecinos y les vamos a decir, anónimamente responda esto. ¿Usted escucha peleas en mi casa? ¿Usted escucha en mi casa altercados, contienda, violencia? A ver qué dicen nuestros vecinos. Por eso es que lo ideal es que una casa que se abre para un altar familiar sea la cabeza de la familia quien abra la puerta. Y que sea una persona convertida, donde se puedan invitar a otras personas. Perseveraban unánimes, con alegría y sencillez de corazón. Esa es una casa donde está la presencia de Dios. Segundo, partían el pan en las casas el día señalado. Las casas donde se parte el pan, en ese tiempo donde se partía el pan, participaban de la cena del Señor, porque es que en la cena del Señor hay una mecánica espiritual. No se puede participar de la cena del Señor estando de pelea con alguien. No se puede participar de la cena del Señor estando practicando un pecado. No se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué? Porque no es digno. No lo estamos diciendo nosotros. Por eso es que la participación de la cena del Señor es algo que lo determina cada persona, no el pastor. Dice la primera carta a los Corintios. Vamos a mirar allí un momento. Búsquelo allí en el Nuevo Testamento y no se pierda el deleite de meditar en este pasaje. Dice la palabra de Dios: por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Examínese. ¿Por qué? Porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, ¿qué hace? Se come su propio juicio. Se bebe su propio juicio. Entonces,
hay ciertas consecuencias por participar del pan y de la cena, no siendo dignos. Vamos a poner el pasaje acá en la pantalla. 1 Corintios 11. 1 Corintios capítulo 11, verso 29. Y dice el verso 30. Por eso, por participar de la cena indignamente, verso 30, hay entre vosotros, o sea, dentro de la iglesia, dentro de la casa, muchos que están como enfermos, débiles en la fe, y lo peor, algunos ya durmieron, descansó en la paz del Señor. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia se reúne y participa del pan, de la cena del Señor, pero aquí vamos a lavar el corazón. Y todos tenían que lavar el corazón para poder participar de la cena. El asunto con la cena no es que no debes participar de la cena. El asunto con la cena es que debes participar estando en paz con Dios y con los que te rodean. Amén. Por eso era que todos los primeros días de cada semana la iglesia participaba de la cena del Señor. Partían el pan. Claro, no acumulaban tanta pelea para el mes, no acumulaban tanto resentimiento, tanta ofensa de un mes a otro. No, todo lo que en la semana se había acumulado se limpiaba el día de participar del pan. ¿Por qué? Porque si la persona no está dispuesta a perdonar y dice, yo no voy a participar de la cena porque no perdono a fulano de tal, ¿qué pasa con esa persona que no participa de la cena porque está enojado, está bravo, está molesto? ¿Qué pasa? Se corta la comunión con Dios, ya no puede orar, está fuera del cuerpo. Tú no te puedes perder de eso. A ver, dígame alguien, ¿vale la pena exponer la vida, la salvación, la comunión con Dios por estar de pelea con alguien? ¿Vale la pena? Ese no sonó un poquito débil. Hay gente que se ha perdido por mantener una contienda. No. Hay que estar en paz. Y yo no voy a permitir que una persona, un hermano mío, un pariente, quien sea, por el hecho de que está molesto conmigo, yo voy a privarme de la comunión con Dios. Y como acá se participa de la cena mensual, imagínense, un mes, esperar un mes. Deberíamos hacerlo semanal, ¿verdad? Vamos a pensarlo. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque cuando participamos del pan, estamos juntos y unánimes. Como dice aquí el texto bíblico, perseveraban unánimes. Dice, con alegría y sencillez de corazón. Es que no había fuente, no había tiempo para estar resentidos. No había tiempo para la pelea. Esta expresión, unánimes, también la podemos entender como mutuo acuerdo. En los matrimonios, mutuo acuerdo. En los matrimonios debe haber mutuo acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque allí hay paz, allí hay bendición, allí hay vida eterna. Pero si no hay mutuo acuerdo, ¿por qué es que hay tantos divorcios en el mundo actualmente? Porque no hay mutuo acuerdo. ¿Y por qué no hay mutuo acuerdo? Porque hay dos cabezas por pareja. No son una sola carne. Son 2, 3 y 4. Vamos a repetirlo.
El mutuo acuerdo se consigue cuando la pareja tiene una cabeza. Son una sola carne. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Pero en el mundo están enseñando que son dos empresas. Son 50 y 50. ¿Dónde dice eso la Biblia? Entonces, aquellos a los que no les gusta la única verdad que está en la Biblia, ellos ponen sus parámetros relativos. 50 y 50. Tanto y tanto. Te toca a ti y me toca a mí tanto. Eso no es mutuo acuerdo. Eso es un negocio emocional. Y eso no es de Dios. Espero que estemos entendiendo. Porque ese es el mensaje de la Biblia. No es 50%, es 100% los dos. Amén. Solamente un amén. No se preocupen, el Señor los va tratando, los va moliendo, hasta que les toca decir, sí Señor, es como tú dices. Gloria a Dios. Unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso de comer juntos se está volviendo es un desafío hoy, ya que hay un televisor en cada habitación y todo el mundo toma el plato y se lo lleva para su habitación. Entonces eso de comer juntos es como de allá de Troya, pero sí se puede. Tercero, bueno, ya hablamos de la alegría y sencillez de corazón, pero es bueno que resaltemos. La iglesia se reunía en las casas y disfrutaban del pan, del alimento, con alegría y sencillez de corazón. Alegría y sencillez de corazón. Vamos a decirlo todos, con alegría y sencillez de corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos. Dios quiere habitar en nuestras casas. Amén. ¿Tu casa es apta para una iglesia? ¿Para un altar? No digamos una iglesia, de pronto te asustas, pero ¿tu casa es propicia para un altar? Podemos convertir, o tú puedes convertir tu casa en un altar. Si quieres que en tu casa todos estén juntos, en armonía, felices y sencillos de corazón, tienes que decirle al Señor que sea el huésped en esa casa. Tienes que serle fiel al Señor. Bajo prueba, fiel. Bajo persecución, fiel. Dice el Señor, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Tenemos que convertir nuestras casas en altares, como lo hacía la iglesia primitiva. Tenemos que reunirnos el día señalado. Es necesario. Es importante. Vamos a hacer esta oración. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú que conoces las casas de todos los que estamos aquí, Señor, tú las conviertas en altares. Convierte nuestra casa en un altar donde tu nombre sea glorificado, donde podamos participar del pan unánimes, juntos, con alegría y sencillez de corazón. Te estamos pidiendo, Señor, ayúdanos, oh Dios, ayúdanos, Señor. Así como la iglesia primitiva, Señor, tenían esto por algo tan importante. Mira mi casa, Señor.
Mira mi casa, mira mi familia, Señor. Mira mi familia, Dios. Ayúdanos, Señor, a estar de acuerdo, de mutuo acuerdo, unánimes. Gracias te damos, Señor. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerio-rema-internacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.